Mi hermano afirmó que sus regalos de Navidad eran pura basura que no quería, así que mis papás los vendieron justo frente a él, haciéndolo llorar. Para rematar, le anunciaron que lo mandarían a un centro de corrección para adolescentes. Era obvio que no lo tomó nada bien. La primera vez que intentó morderle la muñeca a mi papá tenía solo 6 años, nada más porque le negó un chocolate. Y ni era su primer arrebato. A los 4 años ya le habían diagnosticado trastorno de conducta. Toda su infancia, mis papás cedían a cualquier capricho para evitar que se pusiera agresivo. Él tenía el control absoluto. Escogía la película de la noche, que se cenaba y hasta el destino de las vacaciones. Todo se hacía a su modo. Ver a mis papás intimidarse ante un niño de 9 años era surreal. Pero así vivimos años. Hasta que un día, cuando cumplió 13, decidieron frenarlo. Mi hermano salió con que necesitaba una computadora gamer de 24,000 pesos. Ni siquiera porque jugara mucho, sino porque un amigo tenía una igual. Mi mamá le explicó que no les alcanzaba, así que él agarró la colcha de la abuela y la rompió en pedazos con las manos. Mi mamá quedó destrozada, pero esta vez se mantuvo firme. Entonces mi hermano cambió de estrategia. Miró a mi papá y le soltó que, si no le compraban lo que quería, le diría a su maestra que lo golpeaban. Mis papás se quedaron pálidos. Los siguientes 7 meses fueron un tormento. Intentaba mantenerlo calmado, pero ya no obtenía todo lo que pedía. Le compraban algunas cosas, pero nada le bastaba. Y claro, cumplió su amenaza un día que fuimos de campamento a un sitio que él no escogió. Recuerdo volver a casa 3 semanas después y encontrar a una trabajadora social en la cocina, tomando fotos del botiquín y el gabinete de medicinas. Mi hermano estaba en el sillón, con moretones falsos pintados en los brazos mientras ella lo interrogaba. La investigación duró 3 semanas. La trabajadora notó el equipo gamer carísimo que tenía y que su historia cambiaba cada que la contaba. El caso se cerró anotando que su versión era inconsistente, pero para entonces todo en casa ya era un caos. Todo explotó el día de mi cumpleaños, el año pasado. Yo pedí unos audífonos nuevos porque los míos ya no servían. Mi hermano dijo que solo quería que los sorprendieran, que no necesitaba nada más. Llegó la mañana. Abrí unos audífonos Beats, dulces y una cartera. Cuando le tocó a él, recibió un reloj de diseñador, tenis Nike, la silla gamer que llevaba meses pidiendo y una tableta de dibujo. Pero cada vez que abría algo hacía jetas, resoplaba y lo aventaba como si fueran sobras. Ni un gracias. Nada. Se fue a su cuarto. Regresó media hora después con la calculadora abierta en el celular. Ya había revisado el precio de todo lo suyo, lo sumó y luego comparó con mis audífonos. Resultó que, según él, sus regalos valían 15,500 pesos menos que los míos. Empezó a gritar que eso demostraba que él era el hijo olvidado y yo la preferida, que siempre me daban lo mejor. Y todavía tuvo el descaro de ir al comedor, donde mi papá hacía el desayuno, y quiso sacarle la tarjeta de crédito de la cartera para comprarse cosas en línea y emparejar la cifra. Mis papás, hartos, se plantaron. Mi papá le dijo: no vas a recibir ni un peso más y si lo intentas, vas a enfrentar consecuencias. Mi hermano se puso rojo, furioso, gritó que sus regalos eran una porquería y que ni los quería. Antes de que cualquiera reaccionara, agarró mis audífonos nuevos y los estampó contra el piso. Las piezas salieron disparadas. De pronto todo quedó en silencio. Mi mamá se levantó despacio. Ella es chaparrita y fue policía. Jamás pierde la calma. Pero cuando gritó su nombre, hasta las ventanas vibraron. Fue la primera vez que lo vi asustado de verdad. Corrió a encerrarse a su cuarto. Recogí los pedazos de mis audífonos casi llorando mientras mis papás murmuraban algo en la cocina. 1 hora después, salieron serios y fueron directo a donde estaban los regalos de mi hermano, todavía tirados. Les pregunté qué hacían. Me respondieron: lo que debimos hacer desde hace años. Sin que me diera cuenta, ya estaban subiendo todo a Craigslist. En menos de 4 horas vendieron todo. El reloj se fue al instante. Un tipo manejó 2 horas solo por los tenis. Recuperaron lo gastado y hasta le sobró. Mi hermano seguía encerrado, pero lo llamaron. Salió con un bat de béisbol, que mi mamá le quitó del pasillo agarrándolo de las muñecas. Venía encendido. Cuando entró a la cocina y vio que sus regalos ya no estaban, que había un montón de billetes sobre la barra y una laptop abierta en una página llamada Programa de Supervivencia para Adolescentes con Problemas, se quedó helado. ¿Qué es esto?, soltó. Cállate y escucha, dijo mi papá. Mi mamá lo interrumpió. Ahí es donde vas a pasar los próximos 4 meses, empezando la siguiente semana. Mi hermano se puso cenizo. Y luego vio el dinero. Esa plata es para reponer los audífonos que rompiste, dijo mi mamá. Recógelo. Dáselo a tu hermana. Sube a tu cuarto y no bajes hasta que te llamemos. Él miró los billetes, luego la pantalla, luego a mi mamá. Tenía las manos temblorosas, pero no de miedo.
Era algo más. ¿Cómo calculó? Agarró el dinero y empezó a contarlo despacio. 2.400 pesos. Se acercó y me lo extendió, pero cuando fui a tomarlo, lo dejó caer al suelo. Ups, dijo con frialdad. Mi papá quiso avanzar, pero mi mamá levantó la mano. Lo observaba como si fuera un sospechoso en interrogatorio. Mi hermano recogió el dinero y esta vez sí me lo dio, pero al darse la vuelta murmuró algo que me heló la espalda. Phase 2. Conté el dinero con las manos temblando mientras escuchábamos sus pasos subiendo la escalera. Encima, por el techo, se oyó cómo azotaba la puerta y movía muebles. Mi mamá sacó el celular y empezó a grabar. ¿Qué haces?, preguntó mi papá. Me estoy preparando, respondió ella. Va a amenazar con hacerse daño. Es su siguiente paso. Y sí, 5 minutos después, mi hermano apareció arriba de las escaleras. Me voy a lastimar. Y los voy a culpar a ustedes, gritó con fuerza suficiente para quedar bien grabado. Diré que me obligaron. Mi mamá levantó el celular y le mostró que ya estaba todo documentado. Estamos registrando to do, mi amor. Nos adelantamos a esta conversación. Su cara se deformó de pura rabia. Agarró un vaso de la mesa del pasillo y lo lanzó contra la pared. Estalló en pedazos. Los vidrios volaron. Traté de cubrirme, pero no lo logré del todo. Un fragmento me abrió el antebrazo y un hilo de sangre roja empezó a correr. Mi hermano abrió los ojos como si se le hubiera caído el mundo. Eso no estaba en su plan. Él quería asustar, no herir. Pero ahí estaba yo, con la sangre bajando por el brazo. Una prueba viva de lo peligroso que se había vuelto. Esto lo planeaste tú. Me soltó, apuntándome con el dedo. Su voz, ahora fría y controlada, daba muchísimo más miedo. Los audífonos. Sabías que iba a reaccionar. Fue una trampa. Iba a negarlo. Tenía la respuesta lista en la boca. Pero las palabras se me quedaron atoradas porque, quizá, en el fondo, sí quería que algo explotara. No la herida, pero sí ese punto de quiebre que obligara a mis papás a finalmente actuar. Ellos notaron mi silencio. Ve a lavarte esa cortada, dijo mi mamá con un tono bajo, firme. Tu papá te va a ayudar. Mientras mi papá me vendaba el brazo en el baño, escuchábamos a mi mamá hablar con una seguridad que no le había visto antes. Tienes 1 hora. Empaca lo que necesites para 4 meses. Tu papá se quedará sentado afuera de tu puerta. No pueden hacer esto, gritó mi hermano, histérico. Voy a llamar al DIF. Les va a contar todo. Que lo haga, respondió mamá. Tenemos todo registrado. Incluso lo que acabas de hacer. Papá terminó de vendarme y se plantó en el pasillo, vigilando la puerta del cuarto de mi hermano. Por la rendija lo vi encorvado sobre el celular, tecleando frenético. Luego hizo una llamada corta, en voz tan baja que apenas alcancé a oír. Fase 2. Plan alternativo. A los 20 minutos de que empezó a empacar, sonó el timbre. Era nuestro primo Jaque, el hijo de mi tía que vive lejos. Tiene 17 años, 2 más que mi hermano, y siempre han sido inseparables. Me mandó mi mamá, dijo tenso. Escuchó gritos cuando llamó hace rato y pensó que alguien estaba en peligro. Claro. Mi hermano le llamó justo cuando mi tía hablaba con mamá, asegurándose de que oyera los gritos de fondo. Mamá le explicó todo con calma. El programa de supervivencia, los audífonos rotos, años de manipulación. Pero mientras hablaban, algo me brincó. La ventana del cuarto. Está abierta, señalé. La que daba al techo. Y sí, mi hermano estaba afuera, sentado al borde del techo, las piernas colgando, fingiendo ser la víctima, por si algún vecino lo veía. Tardamos 40 minutos en hacerlo bajar. Papá tuvo que salir a buscarlo mientras mamá llamaba al programa para avisar del riesgo de fuga. Al regresar, pasó junto a mí, sin mover casi los labios, murmuró. Te vas a arrepentir de esto. El equipo de traslado llegó justo a tiempo. 2 consejeros especialistas en crisis, un hombre y una mujer, calmados y profesionales. En cuanto los vio, mi hermano cambió de actitud por completo, cooperador, amable, hasta les estrechó la mano con toda la educación que jamás usaba con nosotros. Mientras mis papás llenaban papeles en el comedor, entré al cuarto de mi hermano. Era un desastre, ropa tirada, cajones abiertos. Pero lo peor estaba en el escritorio. Post-its, decenas, con nuestros nombres escritos, mamá, papá, yo, abuela, tía, Sara, Jaque. Y debajo de cada nombre, una lista de puntos. Bajo mamá, culpa por trabajar demasiado cuando éramos niños. Bajo abuela, la colcha. Bajo papá, el alcohol en la universidad, lo corrieron de 2 trabajos. Miedo a decepcionar. Bajo mi nombre, celos de la atención, necesidad de aprobación. Hasta uno donde decía que yo había roto mi laptop y sospechas de que nos observaba como si fuéramos experimentos, anotando nuestras debilidades. Tomé las notas y se las llevé a mamá.
Se quedó helada. Esto lo ha estado planeando desde hace años, murmuró. Cuando los consejeros lo llevaron a la camioneta, él se aseguró de que los vecinos escucharan. Te perdono por hacer que mamá y papá me manden lejos, me gritó con esa voz falsa, empapada de víctima. Sé que no querías ponerlos en mi contra. La señora Chen, la vecina, nos miró preocupada desde su jardín. Mi hermano incluso le hizo una señal triste, actuando como un mártir. La camioneta se fue, y nos quedamos ahí un momento, en la cochera. 4 meses. Teníamos 4 meses de paz. Eso creíamos. 3 días después, Jaque publicó en redes un mensaje enorme y empalagoso sobre cómo había mandado lejos a su primo por problemas de salud mental y cómo hay familias incapaces de manejar hijos diferentes. Etiquetó a toda la familia. Luego mi celular estalló. Tías, tíos, primos que no hablaban conmigo desde hacía años, todos preguntando lo mismo con distintas palabras, que le habíamos hecho, porque no podíamos convivir con él, qué tipo de familia éramos. Alguien encontró fotos viejas de Navidad donde mi hermano y yo parecíamos llevarnos bien. Las compartieron en los comentarios. Antes eran tan unidos, escribió una tía. ¿Qué pasó? Mamá entendió la magnitud del chisme cuando llamó a su hermana. Me ha estado llamando, confesó la tía Sara. El programa le permite hacer llamadas semanales. Dice que lo están obligando a tomar medicinas, que quieren que deje de ser el mismo. Eso es mentira, dijo mamá, pero ya con el cansancio marcado en la voz. También dijo que vendiste todos sus regalos de cumpleaños para pagar el programa porque gastaste todo en ella. Y señaló hacia mí. Al día siguiente, en mi trabajo del centro comercial, mi gerente me llamó aparte. Oye, solo para avisarte, alguien llamó preguntando por ti. Querían saber si también tenías problemas de violencia como tu hermano. Les dije que no damos información, pero pensé que debías enterarte. Decían que conocían a tu familia y les preocupaba tu estabilidad emocional. Esa tarde, mi papá recibió un correo de recursos humanos. Alguien había solicitado, de forma anónima, un chequeo de bienestar por la situación familiar. No era grave, según el correo, solo querían asegurarse de que tuviera acceso a apoyo. La queja estaba redactada con lenguaje psicológico, ambiente familiar tóxico, desregulación emocional, preocupaciones de seguridad. Intenté aclarar las cosas en redes, explicar lo que realmente pasó, pero en la frustración mencioné la investigación del DIF del año pasado, y eso solo echó gasolina al fuego. De pronto, parecíamos una familia problemática con historial. Una chica de la escuela, Mika, empezó a comentar en todas mis fotos familiares. ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué no salen las fotos nuevas? Nunca habíamos hablado. Era mayor que yo y estaba por graduarse, pero de pronto se obsesionó con mi familia. Mi mamá encontró un post en un grupo de Facebook para padres del vecindario. ¿Alguien sabe algo de la familia que mandó a su hijo con necesidades especiales a un campamento de supervivencia? Me preocupa, pero no quiero entrometerme. La cuenta que lo publicó se había creado un día antes. Los comentarios debajo eran una auténtica pesadilla. Gente que ni siquiera nos conocía discutía si mis papás eran abusivos, si debían llamar otra vez al DIF o si el pobre niño estaría seguro. Las manos de mi mamá temblaban cuando me mostró la pantalla. Esa misma semana, el programa de vida silvestre llamó para darnos un informe. Mi hermano cumplía todas las reglas, asistía a terapia, se comportaba como el residente modelo, pero les decía a los demás que estaba ahí porque yo lo había acusado falsamente de algo que jamás hizo. Es muy convincente, admitió el consejero. Algunos ya iniciaron una petición para revisar su caso. Emma, mi mejor amiga desde secundaria, se veía rarísima al día siguiente en la comida. Al final me soltó que su mamá había escuchado chismes en el club de lectura. Está preocupada por tu familia, dijo Emma, incómoda. Cree que quizá necesitan ayuda. Esa noche, mis papás notaron que faltaban 200 pesos de la cartera de mi papá. Las tarjetas seguían ahí, pero el efectivo había desaparecido. Al revisar las cuentas, encontraron compras pequeñas de tarjetas de regalo en distintas tiendas. Mi hermano se había memorizado los números antes de irse. Las tarjetas electrónicas se enviaron a 2 correos, uno de Jaque y otro de Mika. Pago por servicios, dijo mi papá, serio. Les está dando dinero para que lo ayuden. Mi mamá volvió a mirar la página del programa. 6 semanas, le dijo a mi papá. Solo tenemos que aguantar 6 semanas hasta la primera sesión familiar. Ahí podremos mostrarle a los terapeutas cómo es en realidad. Pero en sus ojos se notaba que ya no tenía tanta seguridad. De pronto 6 semanas sonaban interminables. Mika empezó a aparecerse en mi trabajo cada vez que yo tenía descanso. Se paraba junto a la caja fingiendo mirar ropa, siempre grabándose, probándose cosas, haciéndome preguntas que sonaban inofensivas. Seguro tu hermano te extraña, decía acomodando su celular para captar mi reacción. ¿Cuándo hablaste con él por última vez? Yo apenas respondía.
Pero ella insistía, hablando de lo difícil que es tener un familiar con necesidades especiales, grabándolo todo desde ángulos que la hacían parecer preocupada y a mí, defensiva. Mi gerente lo notó después de la tercera visita. Revisó las cámaras y vio como siempre buscaba grabar nuestras conversaciones. Cuando le prohibieron la entrada, Mika publicó que la tratábamos mal y que no la dejaban comprar en paz. Esa misma semana me llegaron mensajes de números desconocidos. Fotos de páginas de mi diario de cuando tenía 12 o 13 años, donde escribía cosas normales de adolescente, que sentía que mi hermano recibía toda la atención, que yo era invisible en casa. Fuera de contexto sonaban crueles. Me pregunté si de verdad había sido tan resentida hacia alguien con un diagnóstico. La orientadora escolar me llamó a una reunión. Me dijo que me veía muy estresada y que la terapia familiar podría ayudar. Usó exactamente las mismas frases que mi hermano enviaba en mensajes a la familia. Dinámica familiar, ajuste entre hermanos, regulación emocional. Como si él estuviera dictándole las palabras. Las excompañeras de mi mamá comenzaron a evitarla en el supermercado. Alguien compartió su expediente médico en línea, mostrando que había tenido estrés postraumático después de un accidente laboral. La publicación preguntaba si alguien inestable debía decidir el destino de un niño. Los papás de Jaque presentaron una queja formal contra el programa de vida silvestre. La carta hablaba de manipulación familiar, secuestro médico y exigía que liberaran a mi hermano. El programa abrió una investigación y lo entrevistó de nuevo sobre el trato que recibía en nuestra casa. Yo me hice una cuenta falsa en Instagram para seguir a Mika. Lo que encontré me dejó helada. Ella tenía 19 años. Mi hermano, 15. Sus publicaciones siempre eran con chicos menores. Siempre hablaba de rescatarlos de sus familias. Incluso decía que dejaría que mi hermano viviera en su casa cuando regresara, que ya tenía un cuarto listo para él. Guardé todas las capturas, sus conversaciones con otras chicas sobre familias tóxicas, su colección de novios conflictivos y jóvenes. Pero cuando se lo enseñé a mis papás, ya estaban derrotados. Más pruebas no servían si nadie nos creía. La hermana mayor de Emma, Jess, me encaró al salir de la escuela. Había estado hablando con Jaque y le creía a todo lo que él decía sobre que éramos una familia tóxica. Cuando intenté explicarle, solo negó. Jaque me enseñó los mensajes. Dijo, siempre has estado celosa de tu hermano. Pretty L control. Fui directo a enfrentar a Jaque en el estacionamiento, exigiéndole que dejara de inventar cosas. Él estaba listo. Su celular ya grababa cuando me acerqué. Después editó el video para que solo se viera mi enojo y lo subió con la frase, esto pasa cuando quieres ayudar a tu familia. Editado así, parecía que yo estaba desequilibrada. El programa extendió la estancia de mi hermano 2 semanas más por problemas de adaptación. Ganamos tiempo, pero el daño ya estaba hecho. 3 amigos de la familia cancelaron cenas esa semana con excusas distintas. La invitación de Thanksgiving de la hermana de mi papá simplemente dejó de existir. Mi maestra favorita me llamó aparte para sugerirme que dejara las actividades de honor y me enfocara en la familia hasta que todo se calmara. Su tono fingía empatía, pero no lo era. En la llamada semanal con mi hermano, su propuesta fue simple. Diles que estoy bien y deja de mandar gente a vigilarme. Mi mamá grabó la llamada. ¿Pero para qué? Nadie quería ver evidencia. Todos ya habían escogido a quién creerle. Una noche, mi papá encontró huellas de lodo afuera de mi ventana. Alguien se había parado en el jardín mirando hacia adentro. Instalamos cámaras de seguridad esa misma noche, pero ya nada se sentía seguro. La calma se había ido. El terapeuta del programa llamó con una revelación que, en teoría, debía ayudarnos, pero solo hizo todo más aterrador. Mi hermano llevaba años escribiendo sobre su campaña desde la primaria. Planes detallados para manipular compañeros, maestros y hasta a nosotros. El terapeuta estaba sorprendido por lo fríos y meticulosos que eran sus apuntes. En el diario se veía claro cómo mi hermano identificaba niños como Jaque, solos y vulnerables, y se ganaba su lealtad con amabilidad estratégica. Todos los que ahora lo defendían habían recibido primero una versión cuidadosamente fabricada para hacerlos desconfiar de nosotros. Años destruyendo nuestra reputación, todo escrito con su propia letra. De pronto, Marcus, el hermano de mi papá, llamó desde 2 horas de distancia. Jaque lo había buscado con pruebas de abuso, capturas fuera de contexto, fotos con mi hermano haciendo cara triste. Marcus vino a vernos. Notó al instante lo cansados y asustados que estábamos, pero el daño ya estaba hecho. Si Jaque había contactado familiares tan lejanos, ¿a cuántos más habría llegado mi hermano? Empecé a documentar todo, como él. Cada interacción, cada mirada sospechosa. Cada vez que los planes cambiaban, sentía que mi personalidad se transformaba. De pronto vivía alerta, paranoica, vigilante. Así era como mi hermano veía el mundo siempre.
En el trabajo le mostré a mi jefe varias grabaciones donde se veía claramente cómo Mika me acosaba. Él me respaldó para prohibirle la entrada a la tienda y avisó al resto del personal, pero también me advirtió que grabar a alguien sin su consentimiento podía traerme problemas legales. Hasta defendernos tenía sus riesgos. Rachel, la exnovia de Jaque, me escribió por Instagram. Se había cambiado de escuela porque él inventó rumores de que ella le había sido infiel cuando quiso terminar la relación. Hablamos y comparamos notas. Mi hermano le había enseñado a Jaque exactamente los mismos métodos de manipulación que él usaba. Así podían amplificar el daño. El dinero ya no alcanzaba. 8,000 pesos al mes por el programa. Más terapia, seguridad y abogados. Mi mamá empezó a buscar un segundo empleo, y el medicamento de mi papá para la presión ya costaba el doble. Cuando mi papá enfrentó a los papás de Jaque con pruebas, se negaron rotundamente a creer que su niño bueno fuera capaz de acosar a nadie. Amenazaron con llamar a la policía si volvíamos a buscarlos. En la empresa de mi papá le sugirieron tomarse un tiempo personal para resolver asuntos familiares. No era un despido formal, pero en realidad sí lo era. Le quitaron proyectos, perdió oportunidades de ascenso y empezaron a verlo como una distracción. En la cafetería yo me sentaba sola. Mis amigos ni me escuchaban ni querían que se les viera conmigo. Mi hermano estaba destrozando nuestras vidas desde la distancia, casi sin esfuerzo. De pronto, la terapeuta llamó emocionada. Gracias a su excelente comportamiento, mi hermano podría venir a una visita supervisada. Decía que participaba activamente en terapia grupal, que asumía responsabilidad y mostraba remordimiento genuino. La terapeuta hablaba de él como si fuera un caso ejemplar, pero nosotros sabíamos que era pura actuación. ¿Cómo explicarle eso a alguien que cree firmemente en el cambio? Un día seguía a Mika desde lejos. Se metió a una cafetería y se reunió con un grupo de chicos más jóvenes. Compartían historias de familias tóxicas mientras Mika se presentaba como una especie de mentora, alguien que los entendía y los acogía. Era una red de captación a plena vista. Fui a la policía, pero me dijeron que mientras no hubiera un delito, era solo una amistad cuestionable pero legal. Mika sabía exactamente hasta dónde llegar sin cruzar la línea. Mi hermano llamó durante el horario permitido. Su voz era distinta, confiada, casi burlona. ¿Qué se siente que todos me crean a mí y no a ti? Soltó. Todo lo que dices solo te hace ver peor. Hasta nuestra terapeuta familiar empezó a vacilar. Nos insinuó que quizá estábamos exagerando conductas normales de adolescentes y que nuestra postura tan defensiva podía empeorar la situación. Vimos cómo su seguridad profesional se desmoronaba ante la manipulación de mi hermano. Para demostrar el patrón, finalmente les conté a mis papás lo de los gatos del vecindario, cómo lo vi lastimarlos y nunca dije nada por miedo. Su expresión se quebró. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi mamá con la voz rota. El nuevo reporte del programa estaba lleno de elogios, que mi hermano asumía responsabilidad, que mostraba empatía, que era un ejemplo de progreso. Recomendaban pasarlo a terapia ambulatoria. La aseguradora vio la oportunidad para dejar de pagar. El martes llegó la carta. Nos retiraban la cobertura de internamiento. Teníamos 30 días para traerlo de vuelta o cubrir los 8,000 pesos mensuales por nuestra cuenta. Imposible. En una sesión familiar, mi hermano reveló lo que realmente buscaba: emanciparse para irse a vivir con Mika y, supuestamente, estar mejor emocionalmente. La terapeuta sugirió que quizá valía la pena considerar la opción para mejorar la dinámica familiar. Ahí nos cayó el 20. Todo era por el dinero. Los 15,000 pesos de la herencia de mi abuela estaban en un fideicomiso hasta sus 18 años, pero con la emancipación podría acceder a ellos de inmediato. Ahora sí entendíamos por qué Mika estaba tan interesada. Tomé una decisión que me destrozó, pero se la compartí a mis papás. Yo ya no quería seguir peleando. Solo quería paz. Les dije que apoyaría la emancipación si eso ponía fin a la guerra. Mis papás me vieron como si los hubiera apuñalado, pero necesitaba que mi hermano creyera que estaba de su lado. Fingiendo ser la hermana resentida, ayudé a Jaque a redactar una carta apoyando la emancipación. Mientras escribía sobre lo disfuncional de nuestra familia, yo tomaba capturas de pantalla de sus confesiones sobre las mentiras y la promesa del dinero. Jaque estaba tan confiado que bajó la guardia. Mi mamá descubrió lo que hacía al ver las capturas en mi teléfono. La confianza entre nosotras se rompió. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo?, me preguntó. No supersponder. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo manipulado? Logré que Jaque admitiera que mi hermano le había prometido 2,000 pesos de la herencia, pero cuando se lo mostramos a sus papás lo trataron como una broma entre primos. La evidencia ya no significaba nada sin credibilidad, y mi hermano había destruido la nuestra por completo. En la siguiente llamada, él dejó claro que sabía perfectamente cuál era mi plan. Sabía que ibas a intentar manipularme, dijo con tono satisfecho. Todo lo que haces demuestra lo tóxica que es esta familia.
Faltaban 2 semanas para su regreso y nuestra casa se convirtió en una prisión. Pusimos seguro en las puertas, hacíamos turnos para bañarnos y hasta comíamos según horarios estrictos para evitar roces. El estrés reactivó la vieja lesión de mi mamá, la que tuvo cuando era policía, y la presión de mi papá se disparó tanto que acabó en urgencias. La señora Chen seguía diciendo que mi hermano siempre le había parecido un muchacho ejemplar, que incluso le ayudaba a cargar las bolsas del súper. Su imagen pública hacía que nuestra historia sonara inverosímil. ¿Cómo iba ese chavo tan amable a ser de quien hablábamos? Los papás de Jaque incluso amenazaron con denunciarnos por acoso si volvíamos a buscarlos. Rachel estaba tan afectada que ni siquiera podía declarar sobre lo que Jaque le había hecho. Mika pidió una orden de restricción alegando que yo la acosaba. La gente que alguna vez creyó en nosotros ahora se había puesto en nuestra contra. Consultar al abogado nos dejó sin ahorros. Y cuando nos explicó que los avances de mi hermano en el programa jugarían a su favor en la audiencia de emancipación, sentí que ya no había salida. Los jueces casi siempre buscan mantener unida a la familia, especialmente cuando el adolescente parece estar mejorando. En uno de los escondites de mi hermano encontré una memoria USB protegida con plástico. Dentro había grabaciones de peleas familiares, discusiones que él mismo provocaba para luego registrarlas, sin que nadie se diera cuenta. Nuestros peores momentos guardados como armas. Incluso tenía audios de mis papás hablando de divorcio en sus años más difíciles. Mi mamá llorando porque sentía que había fallado. Mi papá admitiendo que, en sus peores días, deseaba que mi hermano nunca hubiera nacido. Todo lo que alguna vez dijimos en un instante de desesperación estaba almacenado para usarlo como evidencia. Pero hubo un archivo que me revolvió el estómago. A los 10 años, aparecía yo llorando porque mi hermano había destrozado mi juguete favorito y diciendo que lo odiaba y que ojalá desapareciera. Palabras de un niño frustrado, pero en un juicio sonarían atroces. Ahí entendí que cada discusión familiar le daba más munición. Lo que para nosotros eran emociones humanas, para él era evidencia de que la familia era disfuncional. La señora Chen mencionó que su gato había desaparecido la misma semana en que mi hermano se fue. Yo sabía la verdad, pero no podía demostrarla. Decirlo implicaría herir a una vecina mayor y admitir que guardé silencio ante el maltrato animal. Igual le conté a mis papás lo de los gatos. El horror de darse cuenta de mi silencio abrió una herida nueva entre nosotros. Mi papá ya ni podía verme a los ojos y mi mamá no dejaba de preguntarme cómo fui capaz de callarlo. Aún así lo reportaron al programa, sumando el posible maltrato animal al expediente, pero sin pruebas sólidas. Solo nos hacía ver peor. Padres tan desesperados que inventaban cualquier cosa. La terapeuta tomaba nota de todo lo que decíamos, cada vez más grave. Y entonces llegó la jugada final de mi hermano, tan simple como devastadora. Convenció al personal del programa de que estaba emocionalmente al borde del colapso por nuestro rechazo. Cada límite que poníamos se convertía en evidencia de falta de empatía. Nuestras grabaciones eran paranoia. Nuestro miedo demostraba incapacidad para ser buenos padres. Era perfecto para su narrativa. El abogado que tomó su caso de emancipación, casualmente tío de Mika, aceptó representarlo gratis, alegando que lo habíamos abandonado emocionalmente. Usó todo lo que hicimos para protegernos como si fuera abuso. El juicio quedó programado para dentro de 3 meses. Para entonces, mi hermano tendría que regresar a casa bajo un plan de reconciliación familiar ordenado por el juez. El seguro ya no cubriría más tiempo. Mantenerlo en tratamiento hasta la fecha del juicio costaría 25,000 pesos, imposible con el sueldo reducido de mi papá y el único ingreso de mi mamá. Así que no quedaba más que traerlo de regreso y vivir con él mientras preparaba su caso, dentro de nuestra propia casa. Vi a mis papás envejecer años en cuestión de semanas. A mi mamá le temblaban las manos constantemente. Mi papá a veces dormía en el coche porque no soportaba ver la puerta de la recámara con llave, una puerta que nunca habíamos necesitado cerrar. Éramos prisioneros en nuestra casa, y aún faltaba su regreso. El programa enviaba videos donde mi hermano aparecía en terapia grupal, ayudando a otros, hablando con elocuencia sobre perdón y crecimiento personal. Había engañado a expertos que se dedican a detectar manipuladores. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Cuando faltaba una semana, tomé una decisión. Reuní todo, grabaciones, capturas de pantalla, entradas de diario, cada prueba. Lo organicé en un solo archivo para entregarlo, aunque por dentro sabía que no cambiaría nada. Él ya había ganado antes incluso de volver. En 7 días, el equipo de traslado lo traería a la casa donde nos aterrorizó durante años, donde cada habitación tenía cicatrices de su violencia y manipulación. Sobrevivimos 4 meses a su guerra a distancia, pero ahora tendríamos que enfrentarlo sabiendo que el juez le daba derecho a estar aquí. Mi mamá se quedó mirando el sitio donde rompió mis audífonos. 6 semanas, murmuró, repitiendo lo que había dicho meses antes.
Solo necesitábamos 6 semanas. Pero él usó esas 6 semanas para impartir una clase magistral de destrucción emocional, demostrando que la distancia no importa cuando conoces exactamente cómo quebrar a alguien. Las cámaras de seguridad parpadeaban en rojo en cada cuarto. Nuestros movimientos eran vigilados, igual que él solía hacer. Nos habíamos convertido en lo que él quería, paranoicos, aislados, documentando cada paso sin confiar en nadie. En 7 días cruzaría la puerta principal con una orden judicial que le garantizaba el derecho de vivir aquí. El mismo niño que intentó morderle las muñecas a mi papá cuando era pequeño, que estudió nuestras debilidades como un general planeando un asedio, que construyó un ejército de aliados a 1.600 kilómetros de distancia. La camioneta de traslado llegó un martes gris. Mi hermano bajó viéndose más sano que nunca, piel limpia, postura segura. Los consejeros entregaron a mi mamá una carpeta enorme llena de reportes de progreso mientras él recorría la casa como conquistador retomando territorio. Entró a la cocina, abrió el refrigerador, sacó el jugo y bebió directamente del envase. Cuando mi mamá intentó decir algo, él sacó una tarjeta plastificada. Mi terapeuta dice que necesito sentir que este espacio es mío para poder sanar, comentó con calma. La terapia familiar ordenada por la corte comenzó ese jueves, en la misma clínica donde mi mamá había testificado años antes por su compensación laboral. Fue mi hermano quien mencionó su PTSD a la terapeuta y hasta le preguntó si ese diagnóstico afectaba su capacidad como madre. Esa noche, mi papá cambió la cerradura de su puerta. Mi hermano la vio al instante y le tomó una foto. Evidencia de exclusión, murmuró, lo bastante fuerte para que lo oyéramos. Al día siguiente lo encontré en mi cuarto revisando mis cajones. Cuando le reclamé, alzó una hoja con ejercicios de terapia sobre cómo reconstruir la confianza entre hermanos. Según él, la terapeuta le recomendó reconectar con la familia y los espacios compartidos. Mi mamá descubrió que él grababa sus conversaciones cuando lo vio revisando archivos de audio en la mesa de la cocina. Él solo se encogió de hombros. Mi abogada dice que necesito pruebas del ambiente hostil, dijo, como si nada. Durante esa primera semana, parecía que tenía un horario diseñado para chocar con nosotros. Se presentaba donde estuviéramos, siempre con el celular en la mano, haciendo preguntas que parecían inofensivas, pero eran trampas. En la segunda sesión, se activó la alarma de incendios porque alguien quemó palomitas en el microondas de la sala de espera. En medio del caos, vi a mi hermano agarrar algo del escritorio de la terapeuta y guardarlo. Más tarde supe que eran sus notas. Al 10º día, a mi papá se le acabó su medicina para la presión. En la farmacia le dijeron que había un problema. Alguien se había hecho pasar por él preguntando por medicamentos psiquiátricos. El farmacéutico le pidió identificación antes de venderle nada. Mi hermano empezó a invitar a chicos del barrio, chicos que antes ni lo saludaban, para contarles historias del programa de vida silvestre, presentándose como un sobreviviente de abuso familiar. El nieto de la señora, Chen, ya nos veía con desconfianza. Encontré su nuevo diario escondido en el garaje, envuelto en plástico como la memoria USB. Ahí anotaba absolutamente todo lo que hacíamos desde que volvió. Horarios de baño, lo que comíamos, nuestras llamadas, incluso nuestras expresiones. Tenía un registro casi minuto a minuto de todo lo que hacíamos. La casa se encogió con él dentro. Caminábamos como si el piso fuera de vidrio, evitando los espacios comunes en cuanto oíamos sus pasos. Mi mamá guardaba la bolsa bajo llave y mi papá cambiaba contraseñas a diario. En la segunda semana, mi hermano anunció que ya trabajaba en una cafetería. El gerente resultó ser amigo de Mika, aunque él juraba que fue pura casualidad. Ahora tenía dinero propio y una excusa perfecta para salir. Jaque empezó a recogerlo para pasar tiempo de primos. Desaparecían por horas y volvían cargados de bolsas, con sonrisas de secreto compartido. Mi hermano se aseguraba de que viéramos los recibos, construyendo pruebas de que llevaba una vida normal de adolescente, aunque estuviera bajo supervisión. Las sesiones de terapia se volvieron puro espectáculo. Mi hermano sabía exactamente cuándo llorar y qué frase decir. Hablaba de lo inseguro que se sentía en su hogar. Cuando la terapeuta propuso que cenáramos juntos, él aceptó feliz, pero esas comidas eran insoportables. Nosotros hacíamos preguntas directas mientras él lo grababa todo. Yo empecé a almorzar en mi coche en la escuela. Ya no soportaba la cafetería. Su influencia había contaminado hasta ese espacio. Incluso maestros que nunca le dieron clase sabían nuestra situación. La orientadora llamó a mi mamá para recomendar terapia familiar, y mi mamá tuvo que explicarle que eso ya era orden judicial. El abogado de emancipación vino a la casa para evaluar el entorno. Tomó fotos de todo. Las cerraduras nuevas, las cámaras, hasta el modo en que mi mamá guardaba los cuchillos bajo llave. En la tercera semana, mi hermano empezó a dejar la puerta abierta por las noches, hablando por teléfono lo bastante alto para que lo oyéramos. No puedo hablar de eso,
Mis papás podrían escuchar. Era teatro para la audiencia que él mismo fabricaba. Los gatos de vecindario empezaron a desaparecer otra vez. 3 en una semana. La señora Chen pegó carteles y mi hermano se ofreció a ayudar a buscarlos, dedicando horas a consolar a los vecinos, perfeccionando su imagen de chico amable. Mi mamá ya no podía sostener ni una taza sin temblar. Derramó café 2 veces sobre documentos de trabajo y le hicieron una revisión. Su jefe sugirió que tomara unos días para manejar el estrés. Otro empleo en riesgo. Mi hermano encontró el archivo de pruebas que yo había reunido. No lo destruyó ni lo mencionó. Simplemente empezó a crear su propio archivo en nuestra contra. Cada captura mía era evidencia de acoso. Cada grabación, paranoia. Convertía mi intento de defensa en combustible para su narrativa. La audiencia se acercaba como una tormenta negra. 3 semanas antes, su abogado metió más documentos pidiendo acelerar la emancipación, afirmando que el ambiente en casa empeoraba. El juez aceptó adelantarla. Mi papá empezó a dormir en la oficina, con la excusa de un proyecto grande. En realidad, ya no soportaba otra noche bajo el mismo techo. Pero su ausencia se volvió otra pieza en contra. El padre que abandona el hogar. Una mañana vi a mi mamá contando sus pastillas para la ansiedad, tratando de hacer que le duraran más. Conseguir más significaba otro copago, otra cita, otra falta. Mi hermano, por supuesto, se dio cuenta. Empezó a preguntarle si estaba bien, si necesitaba hablar, fingiendo preocupación perfecta. La sesión de terapia final antes del juicio fue una obra maestra de manipulación. Mi hermano lloró, suplicó por sanar la familia, pidió abrazos. Cuando no corrimos a consolarlo, la terapeuta anotó nuestra resistencia al proceso. Ese reporte iba directo al expediente. 2 noches antes del juicio, hizo su último movimiento. Tomó un puñado de las pastillas de ansiedad de mi mamá, las suficientes para terminar en el hospital pero no para hacerse daño real. Plan perfecto. El frasco estaba lleno, así que se notaría la falta. En el hospital les dijo que estaba muy ansioso por la audiencia y que las pastillas estaban a la mano, al alcance de cualquiera. La trabajadora social escribía todo con expresión impenetrable. La audiencia duró 3 horas. El abogado de mi hermano llegó listo para la guerra, con grabaciones, fotos, reportes, capturas. Él nuestro hizo lo que pudo, pero éramos lo que parecíamos, padres agotados, a la defensiva, temblando de miedo. Y yo, la hermana vigilante, tomando notas sin dejar de mirarlo. Mi hermano se mantuvo callado, limpiándose las lágrimas cuando tocaba. Tenía la imagen completa del adolescente frágil. Cuando la jueza habló, escogió cada palabra con bisturí. Dijo que la conducta de mi hermano era preocupante, pero también la nuestra. Que esa casa era un campo de batalla y que ahí no había ganadores. Le dio 2 opciones: quedarse en casa con terapia intensiva y supervisión, o irse a un internado terapéutico hasta los 18. Nada de emancipación. El dinero seguiría en fideicomiso. El plan de Mika se desmoronó. Mi hermano eligió el internado sin titubear. Era admitir que necesitaba ayuda, sí, pero también significaba libertad lejos de nosotros. Una victoria amarga. Lo sacaríamos de la casa, pero a cambio de quedar como los padres incapaces de manejar a su propio hijo. Al salir del tribunal, ya no había rastro de los aliados de mi hermano. La familia de Jaque se mudó cuando finalmente entendieron la verdad. Mika desapareció cuando entregamos pruebas a la policía. Esa red cayó, pero el daño estaba hecho. La casa se sentía distinta sin él, pero no en paz. Éramos un cascarón, demasiado rotos para relajarnos. Quitamos las cerraduras internas, bajamos algunas cámaras, intentamos recuperar fragmentos de normalidad. Mi mamá retomó su empleo a tiempo completo. Su jefe fue comprensivo cuando todo se calmó. La presión de mi papá bajó con el tiempo. Yo suspendí la universidad por 1 año. Necesitaba respirar, ayudar en casa y reconstruirme. 6 meses después, sonó el teléfono. Era Ellen Turnadue. Habían descubierto a mi hermano manipulando a otros chicos, construyendo una nueva red desde cero. El mismo patrón de siempre, solo que en un escenario distinto. Querían advertirnos que estaba buscando la forma de acceder a su herencia antes de tiempo. En mi graduación, la que se había pospuesto, el auditorio se sentía enorme y vacío. No invitamos a ningún familiar lejano. Esos vínculos ya estaban completamente rotos. Emma estuvo ahí, una de las pocas amigas que permaneció a mi lado. Mis papás estaban en primera fila, tomados de la mano, con los anillos brillando bajo las luces. Esa misma semana llegó una carta de mi hermano. Reconocí su letra apenas vi el sobre y lo tiré sin abrirlo. Hay lazos que requieren límites definitivos. Aprendimos que a veces amar implica soltar para siempre, que la paz no consiste en reparar a quienes no pueden arreglarse, sino en aceptar que hay heridas que jamás cerrarán. Los asientos vacíos en mi graduación contaban nuestra historia mejor que cualquier discurso.
Sobrevivimos. Sí, pero esa supervivencia nos costó todo, excepto seguir unidos. Y tal vez, al final, eso fue lo suficiente.